Me siento privilegiado por la oportunidad de participar en la celebración de este aniversario 75 de la Universidad de Montemorelos. No se cumple 75 años todos los días. Y la celebración de esta semana es bien justificada y realizada con mucho brío que honra a la presente administración de la universidad. En el curso de los años, muchos se han incorporado en la familia de Montemorelos, tanto a nivel administrativo, docente o estudiantil, y han visto esta institución crecer, avanzar en un futuro brillante y seguro, siendo un instituto vocacional, secundario primero, pero dedicado a la preparación del personal por la Iglesia Adventista en México para llegar a ser ese centro universitario reconocido tanto en el territorio de la División Interamericana como en la Iglesia mundial. Una universidad acreditada por las agencias más destacadas del país, de México, pero con un programa de extensión que es muy buscado, podría decir, y realizado en diferentes países del mundo. Durante todos esos años, la Universidad de Montemorelos ha mantenido bien clara su misión, su raison d'être, forjando generaciones con lo que ustedes dicen ahora, pasión para emprender y visión para servir. Me gusta mucho ese eslogan que ustedes tienen, esa manera de poner su misión, su visión. Y en esa casa de estudio es muy bien clara la visión de la verdadera educación, que no es solamente para preparar a los hombres para este mundo, pero para el venidero. Me permiten, pues, en mi calidad de presidente de la Junta de Gobierno y en nombre de los miembros de la Junta de Gobierno que forman la representación de todas las 24 uniones de la División Interamericana, todas ellas que han beneficiado del servicio y de la generosidad de Montemorelos. Me permiten, pues, felicitar a la universidad, su administración presente y pasada, por los logros pasados y presentes, por ser una referencia en nuestra iglesia y en la comunidad en general. A todos, pues, quiero decir hoy, congratulations, bonne fête, joyeux anniversaire. Que el pasado con sus luchas y victorias le dé más entusiasmo para seguir avanzando con propósito y éxito, forjando un futuro brillante y seguro para todos. ¿Qué manera de celebrar esos 75 años? Entiendo que desde el miércoles están de fiesta aquí. Y para mí todo quedó de lo más apropiado. Todo de lo más apropiado. Dios está al centro de esta celebración, porque todo fue a causa de su gracia, de su amor y de su bondad, que esa institución pudo
pasar todos esos años. ¿No es así? Es por eso, digo, sigamos alabando el nombre del Señor. Por las proezas del pasado, como por las promesas del futuro, digamos, gracias Señor. En esta mañana, el texto que me propuse considerar con ustedes, se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 8, y los versículos 30 al 35, que dice lo siguiente. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de eso, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los hijos y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Fin del capítulo y de la palabra de Dios por este. Entonces, así empieza el relato. La historia es bien familiar. Es el relato de los primeros pasos de los israelitas en Canaán. Pero Josué y el pueblo de Israel ya tenían un largo recorrido. En realidad, Dios le había traído en un largo trayectorio desde Egipto. De la esclavitud de Egipto y en el tiempo del desierto fueron largos y largos años, pero nunca conocieron privaciones, y en medio de las dificultades Dios ha sido un protector con la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Dios ha sido un sustentador con el maná cada día, cumpliendo con un plan, el plan mismo de Dios. Y ahora que están por conquistar la tierra prometida, Dios demuestra la capacidad, el poder de eliminar a los enemigos, los obstáculos delante de ellos. Y la muestra fue Jericó Hai. Dios ha estado en lo bueno, en lo malo, siempre con la misma fidelidad, derramando sus bendiciones. Entonces, dice el relato,
Acaban de derrotar a las primeras ciudades de Canaán. Habían todavía un largo recorrido por adelante. Los hijos de Anak, ¿se acuerdan? En el relato bíblico se presenta como la raza de los gigantes. Debían ser derrotados también. Y entre el éxito del pasado y una dificultad futura, Josué hizo algo que pienso puede ser de inspiración para nosotros aquí en Montemorelos. Porque ahí encontramos revelado el secreto para avanzar confiados, victoriosos. No sabemos nada del futuro para esa universidad. Hay lindos planes, cosas extraordinarias, pero será posible realizarlo. Vinieron aquí en esta casa de estudio para encontrar un futuro, no solamente aquí pero en el venidero. ¿Será que es posible? El secreto primero nos dice la palabra de Dios, es que Josué edificó un altar a Jehová e hizo una gran celebración. Un poco como lo que hacemos ahora. Edificamos un altar y hacemos una gran celebración. El altar puede entenderse de diferentes maneras. Es una estructura normalmente sobre la cual un sacrificio o una ofrenda es presentado, ofrecido a Dios. Esa imagen es una imagen que puede extenderse a diferentes aspectos de la vida, de la práctica espiritual. Hablamos de diferentes altares, inclusive el altar personal o el altar familiar. Pero entre los sentidos y usos de esa imagen, no es una exageración decir que el elemento más visible de la adoración al Dios verdadero en la adoración en el Antiguo Testamento es la construcción de altares o los viajes, peregrinajes hacia estos lugares para ofrecer sacrificios u ofrenda. El altar es una imagen bíblica de adoración y lealtad a Dios. Es una manera de afirmar que Dios es el Señor Todopoderoso, dueño de todas las criaturas. Noé, por ejemplo, al salir del arca, reúne a su familia en un acto solemne de adoración y sumisión. Y dice el texto de Génesis capítulo 8 que él construyó un altar e hizo sacrificios. Abraham, al llegar en la nueva tierra, casi a su destino, podríamos decir. Y interesante es en ese mismo lugar donde estaba Josué, Abraham había levantado su primer altar a Jehová en la tierra de Canaán. Y después siguió edificando altares en todo el territorio, como para afirmar su gratitud a Dios por lo que Él le estaba dando y por mostrar quién es el Dios que Él servía, un Dios que cumple, un Dios que habla y da realmente lo que ha prometido. Jacob hizo lo mismo y podríamos ver a muchos en el Antiguo Testamento que llegado el momento para mostrar su gratitud a Dios, elevan un altar.
Y a veces los altares son discutidos o el lugar donde se va a poner el altar puede ser muy peleado mismo. Como el ejemplo que tenemos en el texto de el primer libro de los Reyes, capítulo 18, cuando Elías sobre el monte de Carmel había que defender la verdadera adoración y proclamar desde ahí a quién pertenece ese territorio. Y ahí dijo, no había que tener persona que a media adoran a Dios. Dios tenía que ser adorado porque Él es el único, Él es fuerte, Él es extraordinario. Aquí pues, Josué estaba haciendo una declaración, making a statement. Josué estaba diciendo que Jehová es el Señor de esta tierra que van a pisar y conquistar. No hay otro. Y antes de tomar posesión de su herencia, Él quiso renovar su pacto de lealtad con Dios. Y hago la pausa aquí para decir que sí, aquí estamos celebrando 75 años de logros, de victoria, de éxito de esta institución. Es para nosotros también una oportunidad de afirmar nuestra lealtad a Dios. No hay nadie otro que puede ser las cosas que Dios ha hecho aquí en ese campus. Aquí en ese plantel, Dios ha hecho cosas maravillosas para los alumnos, el personal, la administración, para esa institución. Y veo, y es por eso que digo que es apropiado esa celebración, porque veo en esa ocasión la oportunidad para cada uno de decir, mi Dios es el Dios eterno. Mi Dios, el Dios que sirve Montemorelos, es el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, el Todopoderoso. Mi Dios es el que voy a seguir viendo, caminando. Y eso es el motivo de la alabanza. Cuando alabamos a Dios, es que estamos reconociendo que a Él y a Él solo es todas las cosas que poseemos o que vivimos. Y aquí, volviendo a nuestro texto, se dice que Josué construyó un altar y hizo algo muy particular. Dice el texto que ese altar fue construido de piedras enteras sin labrar. O como dice la lectura que hice, es que no hubo un hierro que trabajó esas piedras. En otra ocasión, Dios ordenó la construcción de edificios para él, pero él se aseguró que eran hombres bien calificados, que tenían que trabajar la madera, las piedras. Pero aquí Dios dice, tomen la piedra como son, para prevenir el pueblo de adorar los altares como ídolos, o adorar a la sabiduría, al savoir-faire de los obreros, de los ingenieros. El otro día tuve el privilegio de visitar aquí en México, en la península de Yucatán, de visitar al Chichén
Ok, usted sabe. Chichén Itzá. Pero de todo lo que me decían ahí, lo que, como cuando viene el equinox, ustedes lo dicen bien, viene ahí y hay como si hay una serpiente entre la luz. Era interesante todo eso. Pero eso era para hablar en realidad de la manera como los mayas tenían sus creencias y cómo lo tenían, lo vivían. Pero para nosotros, que visitantes que estaban ahí, lo que admirábamos más que todo es el arte, la ciencia, la exactitud de esos hombres que trabajaron en ese tiempo para crear esa pirámide que vimos por ahí. Y digo que entiendo por qué Josué edificó en ese momento un altar con piedras sin labrar, porque lo importante para Josué, y lo quiso recalcar, no es tanto el arte y el talento. Lo más importante es dar gloria a Dios. Dios utiliza todo y todos. Utiliza las cosas no labradas en el mundo para traer la gloria a Él y a Él solo. O sea que cuando tenemos que levantar nuestros altares, no tenemos que buscar la perfección de yo lo digo, los artistas de anoche. La perfección que vimos en el coro y la orquesta y todos los jóvenes que estaban ahí. Le pregunté al rector si no tuvieron clases, cuánto tiempo ensayaron para hacer todo eso, porque eran como profesionales. No hay que tener una profesión para adorar a Dios. Tal como somos, podemos presentarnos a Dios. Y es lo más importante que tenemos que buscar en nuestra vida. Poniendo a Él primero, Él nos va a ayudar en ese sentido. La construcción de ese altar era un recordatorio de la voluntad expresa de Dios, que había pedido que hagan eso. O sea que Josué vino y convocó al pueblo y todos fueron allí sin hacerse más preguntas de lo que había que hacer, porque es bueno adorar a Dios. Es bueno buscar a Dios en todo momento, más cuando estamos mirando hacia el futuro. Es bueno buscar a Dios, punto. Y le traemos todo lo que somos. Y es interesante que cuando todo Israel se presentó, Dios estaba como al centro. Y ese altar, porque se dice el texto, ustedes lo vieron, 6 tribus por aquí, 6 tribus por allá, y el arca en el medio, y todos estaban mirando hacia el arca donde estaba ese altar que Dios había pedido. Y interesante que ese altar, que era de piedra rústica, llegó a ser una cosa extraordinaria, llegó a ser una tableta. Esos días hablamos mucho de tabletas, ¿verdad? Pero ya en el Antiguo Testamento Dios había usado tabletas, ¿sabían eso? Él usó 2 tabletas para escribir su ley. O sea que Dios estaba en la vanguardia, en ese sentido. Ahí se llegó a presentar pues esa
piedras llegaron a tener la ley de Dios escrito por Josué. Y como para recordar que el camino hacia el éxito es mirar a esas palabras de Dios. El texto que se leyó dice que la ley del Señor, de Dios, es perfecta. Es esa que da sabiduría. Es eso que ayuda a entender en la medida que tomamos la ley del Señor y la ponemos sobre nosotros, en el corazón. Eso nos va a ayudar a ser diferente y a avanzar. El éxito lo tuvo ahí cuando Josué les dijo que tenían que mirar la ley de Dios, escuchar esa ley, los consejos de Dios, tomarlo en serio, porque la palabra de Dios dice ahí que él leyó todo, ni una palabra dejó de lado. O sea que no escogió lo que tenía que creer o leer, invitándonos en ese sentido a tomar la palabra de Dios como es. Y toda la palabra de Dios no es como vamos a un restaurante y un buffet donde podemos tomar y escoger lo que nos conviene, lo que nos gusta. La palabra de Dios es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Debe ser una palabra escrita en nuestros corazones, leída en todo momento. Es por eso que hoy, en la celebración de hoy, cuando tenemos ese altar elevado a Dios, que es ese templo, que es la Universidad de Montemorelos, que es cada uno de nosotros. Afirmemos pues la lealtad a Dios en todo momento. Pongamos a Dios en el centro de nuestra economía, de lo que somos, y avancemos con fidelidad a la ley de Dios. Yo veo una universidad que sigue con su propósito, que no se desvía de lo que ha sido, pero que mantiene firme su misión de servicio y de lealtad a Dios. Una universidad donde la palabra de Dios va a ser siempre el centro, leído y creído en todo, en las clases o en los hogares. Yo veo a esa universidad ayudando a muchos jóvenes a formarse, a forjarse un futuro que puede ser brillante y seguro. Mi invitación, pues, en ese día, es que sigamos alabando al Dios, sigamos celebrando y preparémonos para ser leal a Dios en todo lo que hacemos y a vivir el éxito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén.